¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta semana del mes patrio para Radio Nicolaita. Nos acompaña como siempre nuestro amigo Rodrigo Ortiz en este martes 14 de septiembre del año 2021. Mi estimado Rodrigo, como siempre un gusto saludarte aquí para Radio Nicolaita. Muy buenas tardes, mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Pues es una semana del mes patrio aquí en México, estimado. Próximos a los festejos del mes patrio aquí en nuestro país. Platícanos cómo están comportando los mercados y la información que tenemos en este día. Así es, mi estimado Brian, el día de ayer, lunes, las bolsas de Estados Unidos cierran ligeramente en positivo. Esto después de traer 4 jornadas a la baja, estimado. Esa es la cuestión. Entonces logran romper un poco esta racha negativa que se venía dando por parte de la bolsa, pero con subidas muy ligeras. En México sí sigue las pérdidas aumentan y es cuestión de aquí hay 2 razones principales, estimado, este movimiento tan por decirlo, tan largo de las bajas. La primera, mi estimado, es la cuestión de la evaluación. Ya varios bancos salieron a decir que las valuaciones de las empresas están siendo muy altas, muy caras, que el precio no se justifique, que cuando se quiten los estímulos fiscales y el apoyo fiscal por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, estimado, pues va a haber una corrección muy fuerte en el mercado, porque deja de circular el dinero al mercado, que es algo que está ayudando y que ha ayudado durante toda la pandemia a aumentar el precio. Y por el otro lado, estimado, tenemos que pues veníamos de una semana de varios récords históricos, máximos y máximos que se formaban día con día. Entonces al final también tiene que haber una toma de utilidades por parte de los accionistas, de los inversionistas, estimado, porque pues simplemente lo hemos dicho, ¿no? La bolsa no sube eternamente, entonces tiene que haber pequeñas correcciones para poder seguir subiendo. Entonces se ve desde la óptica, veníamos de máximo histórico, pues hay una toma de utilidades. Y por el otro lado, lo que puede pasar una vez que los estímulos fiscales, los estímulos económicos de Estados Unidos se terminen, que ahí es algo que parece más cercano de lo que parece, estimado. Así, estimado, has tocado un punto y creo que lo que está pasando en Estados Unidos y los análisis que ya están haciendo los grandes bancos sobre las grandes empresas es que pues prácticamente se tocó fondo. Lo hablábamos incluso desde hace un año, de que las empresas, muchas de ellas estaban sobrevaluadas, que el precio que tenían en el mercado estaba excesivamente alto y que incluso analizábamos en este año, por ejemplo, a principios del año, en el caso de Tesla, que en su momento vimos como su reporte trimestral pues estaba prácticamente más enfocado, tenía mayor número en utilidades sobre compra y venta de Bitcoin que con su venta de coches. Entonces, a ese nivel de desconexión de la realidad estaba la bolsa y está toda la bolsa, y seguramente va a continuar, estimado, en una corrección de los precios y en un aterrizaje a la realidad de lo que el precio se tiene en la bolsa con las grandes empresas, principalmente las tecnológicas, que es la que hablábamos aquí, que nos llamó mucho la atención, con la verdadera realidad, estimado, con lo que verdaderamente está pasando en el mundo económico, donde no hay una recuperación total, donde vemos que esa recuperación que se esperaba pues no se va a dar, y pues la dura realidad está llegando a los mercados ahora sí, estimado. Así es, estimado, lo dices, algo muy puntual y muy interesante de esta sobrevaluación que habíamos vivido, que lo hablamos con de Tesla. Incluso, estimado, por ahí la semana pasada salió un comunicado bastante importante, bastante interesante por parte de Cathie Wood. Cathie Wood, que es una defensora tanto del Bitcoin como de Tesla, de las tecnologías, vendió, o sea, sale, ella reporta por la forma en que invierte el ETF, tiene que estar reportando su cartera de forma diaria. Entonces, en uno de esos reportes de forma diaria, se muestra cómo Cathie Wood vendió posiciones de Tesla. O sea, se está saliendo de Tesla, estimado, y entonces esto lo que hace es que alguien que confiaba en Tesla,
en la evaluación que iba a tener a futuro, lo está dudando. Aunque Cathie Woods oficialmente sale a decir que lo hace porque piensa que el precio va a bajar más, entonces va a recomprar más adelante cuando el precio baje. Pues si fuera tan optimista como salió a decir en algún momento y esperaba un precio tan exorbitante en Tesla que el precio ahorita estaba bien y demás, ¿para qué vender, estimado? O sea, ¿por qué vender? Yo sé que me suelen decir, es que va a vender caro y va a comprar barato, pero si le estás poniendo un precio objetivo tan alto, ¿para qué vendes? ¿Por qué? Y más Cathie Woods, que es de los fondos que más ha crecido en el año, que más fondos está recibiendo, pues tiene liquidez suficiente para guardarla y comprar cuando Tesla baje. O sea, tiene liquidez. Esa es la cuestión. Cathie Woods tiene liquidez para hacer eso en el futuro. ¿Por qué vendes Tesla? ¿Por qué no sales a decir que te equivocaste, que cometiste un error, que la evaluación que tú le pones es cierta, sin embargo que no es buen momento de tenerla? En vez de decir que voy a recomprar, en vez de decir ahorita está sobrevaluada, hay que esperar a que las utilidades nos den un precio justo y volvemos a entrar, pero no se atreve a decir el error, así yo lo veo, no quiere decir el error, entonces lo disfraza románticamente, pero pues nos estamos dando cuenta de que así como Tesla hay un gran sinnúmero de empresas sobrevaluadas en el mercado en estos momentos, estimado. Sí, es un ejemplo claro el de Cathie Woods, bien lo mencionas, estimado, en el que pues prácticamente en lugar de mostrar, bueno, que también eso generaría mucha incertidumbre en el mercado, demostrar que pues prácticamente estas empresas están sobrevaluadas, pues literal se retira, no tiene esa intención como dices tú, vender caro y comprar posteriormente, simplemente hay pues podríamos decir que es una desconfianza a estas acciones, no por el hecho de que no sean rentables, sino por el hecho de que en este momento las tecnológicas están sobrevaluadas. Incluso pongamos otro ejemplo, está el caso de Disney y su nueva plataforma, en el que anuncia que ya no van a estar sus estrenos en la plataforma, sino solamente en cine. Entonces, todas estas noticias que se van dando referente a cómo estas grandes empresas tecnológicas que han lanzado plataformas se han beneficiado por los confinamientos que existieron y el entretenimiento se fue a casa, pero ahora vemos que también ya la gente quiere comenzar a salir. Lo cierto es que esa sobreconfianza en esas acciones de estas empresas y esa gran esperanza de que estas empresas pues concentraran un gran número de usuarios y seguramente no lo vamos a ver en un futuro próximo. Si bien es cierto, no estamos regresando a una normalidad como la que teníamos antes, pero lo cierto también es que la gente ya puede salir y que esa conexión de estar en casa ya no es tan total como la veíamos hace un año todavía, en la que existía ese miedo. Ahora la vacunación se ha extendido en países como en Estados Unidos, donde la vacunación es aún más extensa. El salir de casa, el poder convivir, ya se está convirtiendo en algo ya un poco más cotidiano. Entonces, relacionado a lo que ofrecen las empresas con lo que está pasando en la bolsa, pues yo creo que es un mensaje muy claro de Cathie Woods, estimado, en el que pues el tiempo que se tuvo para aprovechar con estas acciones ya pasó y ahora sí lo que venga. Así es, estimado. Incluso quiero terminar este comentario y pasar a otra cosa que comentas. ¿Recuerdas la lucha de titanes que hablábamos de aquel que predijo la crisis del 2008 inmobiliaria, que había apostado en contra del fondo de Cathie Woods? Pues este inversionista ya tenía antes de eso una posición put, o sea, una posición de venta en Tesla. Entonces o sea, es como un mensaje donde Cathie Woods dice que él tenía razón, yo me equivoqué, no voy a salir a decir eso. Entonces vendo mis posiciones, pero entonces este inversionista tenía dos posiciones en contra de Cathie Woods, la que va directo a su fondo y la que es contra Tesla. ¿Por qué digo esto? Porque Cathie Woods tenía en su fondo tenía un gran porcentaje de Tesla, por eso eran dos apuestas contra Cathie Woods, y ya Cathie Woods se sale de la primera, por decirlo de una manera, sabiendo que Tesla va a bajar. Puede que esto le ayude a su fondo a no bajar tanto, pero entonces está como aceptando su derrota
antes de que se haga más grande y más peligrosa. Por otro lado, comentabas algo muy cierto, mi estimado, con lo de Disney, que anuncia que ya no va a haber estrenos en su plataforma. Como dices, es como Disney lo dice también románticamente por una parte de la cuestión de que la pandemia ya terminó, de que la gente está yendo al cine, entonces no es necesario ya estrenarlos en casa o así. Pero la realidad, estimado, es que esto pasó por el problema de Black Widow, donde demandan a Disney por John Hanson lo demanda por haber estrenado Black Widow en la plataforma y no darle su porcentaje que habían acordado de la taquilla, estimado. Entonces Disney, queriéndose ahorrar más demandas, es que lo quita, no lo hace porque dice, ya la gente va al cine y se siente seguro y demás. Lo hace para evitarse demandas. ¿Y a qué quiero ir esto? Realmente a lo que nos interesa. Disney, con sus 3 plataformas que tiene, de Disney Plus, ESPN, Star, y hay otra por ahí, porque en Estados Unidos son 3, porque es Disney, ESPN y otra, aquí es Disney y Star, y creo que ya, sobre todo en Estados Unidos, sumando las 3, ya se estaba acercando a la cantidad de usuarios de Netflix, estimado. Pero esto era muy interesante, porque la evaluación, Netflix estaba mucho más arriba que Disney en valuación, y Disney muy cercano en sus plataformas de usuarios de Netflix. ¿Y a qué vamos con esto? Lo que pasa es que los inversionistas estaban poniendo más o menos, al hacer la comparación, una evaluación de $70 millones a los parques, que era la diferencia que había de evaluaciones. O sea, Disney ya muy cercano a los números de Netflix, y el valor comercial entre Disney y Netflix, ahí me equivoqué, Disney era más alto que Netflix, pero la diferencia es como $70 millones de capitalización de mercado. O sea, ¿tú crees que los parques de Disney los puedes evaluar solo en $70 millones, estimado? Entonces regresamos a lo mismo, la sobrevaluación en las empresas, había una sobrevaluación en Netflix por la cantidad de usuarios y demás. Disney, con un producto similar, a precio similar, en una plataforma, o sea, de tú a tú, estaba casi al mismo precio que Netflix, siendo que Disney aparte tiene un negocio físico, tiene marcas, patentes, licencias. Entonces todo esos $70 millones no lo veo así, estimado. Entonces había una sobrevaluación también en Netflix, como lo había en Tesla, y esto lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos en varias empresas y las revisamos, estimado. Y tocas un punto muy importante en ese aspecto, estimado, sobre cómo, Disney, una empresa que tiene varios parques en varias partes del mundo y que literalmente están pues prácticamente con todas las plataformas, con todo su negocio, siendo evaluado casi al mismo nivel de Netflix, muestra que el mercado está sumamente sobrevalorado, está sumamente inflado, estimado, y seguramente va a llegar el momento en el que también a Netflix le va a tocar su momento, como le pasó a Tesla, en el que poco a poco se irán desinflando el precio de las acciones porque no va acorde a la realidad. Y tocando un poco el tema de las empresas que están ahora lanzándose estas plataformas, inclusive si tú lo ves, las plataformas que tiene Disney con ESPN y Star Plus, es tener inclusive un poco más de lo que el propio Netflix ofrece. Tú ves Netflix y tiene sus series en específico y las películas y el catálogo que tiene. Pero estas nuevas plataformas te están ofreciendo ya deportes en vivo, películas y diferente contenido que también es exclusivo. Pero lo que me llama la atención es el contenido en vivo, algo que lo que es Netflix no está entrando y se está quedando atrás, y que aún así el mercado lo está evaluando de una forma sumamente exorbitante. Y creo que tal vez ese momento de la pequeña burbuja de las tecnológicas post pandemia va a llegar pronto, estimado, y lo vamos a ver en el mercado muy pronto. Así es, estimado, lo comentas. Al Disney ofrece un poco más con los en vivos, los deportes y demás. A lo mejor en programación es un poco más limitado, al final solo general muestra
pues lo de él, ¿no? Lo de él que no es tan amplio como todo el mundo cinematográfico que existe. Sin embargo, Disney sí tiene como puros hits, o sea, no tiene tantos, pero lo que tiene, todo el mundo lo quiere ver, lo conoce y le encanta. Entonces, como dices, valuarlo al mismo precio que Netflix o muy cercano, es eso, ¿no? La burbuja de las .com que dices, con estos comentarios de acciones sobrevaluadas, no quiero que se malinterprete, que digan que yo los estoy diciendo que no inviertan y demás. No, lo que yo quiero transmitir, y creo que el mismo caso contigo, estimado, lo que queremos transmitir es hacer inversiones inteligentes, no dejarnos guiar, no solo decir, mira, yo quiero comprar Netflix y punto, porque Netflix sube, sino analizar todo lo que hay detrás de la empresa, todo cómo está el mercado y en sí, para hacer inversiones y decisiones inteligentes, decisiones de negocio, no solo yéndonos por el nombre, yéndonos porque un experto de internet lo dijo, sino porque nosotros creemos que así, cuando nosotros invirtamos, que estemos convencidos de que estamos invirtiendo y no solo siguiendo tendencias, estimado. Entonces, eso sí lo quiero dejar muy claro, tampoco es una recomendación, pero sí que generemos un criterio de cómo está el mercado y cómo están las empresas actualmente, estimado. Sí, y tocas un punto interesante sobre quienes les gusta invertir y tienen algún portafolio en pequeños plataformas como el caso de GBM, por ejemplo, donde puedes comprar alguna acción de Tesla, por ejemplo, y saber que hay que pues conocer un poco sobre la verdadera situación y no dejarse llevar por la fiebre de las noticias que existe y por el exceso de publicidad que ha existido, y más con Elon Musk, por ejemplo, y Tesla, que hace muy pública la empresa y aparte de hacerla muy pública, es un protagonista efervesciente en las redes sociales, y obviamente la gente se emociona pensando es que es una empresa de tecnología, es innovadora y sus acciones van a subir. Lo cierto es que hay que tener un análisis profundo de qué hay detrás de todo esto. Lo dijimos aquí hace unos meses en un reporte trimestral que tuvo Tesla. La mayor utilidad fue por la compra y venta de Bitcoin y no de la compra-venta de coches, que al final ese es su objetivo. Entonces, bien lo comentas tú, hay que analizar muy bien en qué se va a invertir, porque no sabemos qué pueda pasar con estas tecnológicas en cuanto al precio. El precio está sobrevaluado y tarde o temprano ese precio se va a corregir en el mercado. Lo vamos a ver en algún momento y seguramente aquí lo vamos a platicar. Y hablando sobre innovación y todo lo que está sucediendo en el mundo, tocando un poco sobre el mundo cripto, estimado, el pasado martes pues prácticamente se echó a andar la ley Bitcoin en El Salvador, este pequeño país de Centroamérica que está adoptando al Bitcoin como una moneda de curso legal, y que prácticamente tuvo algunos problemas con su propia cartera que está ofreciendo el gobierno, en el que te regala $30 en Bitcoin para gastar, y hubo algunos problemas por ahí técnicos que se fueron resolviendo a lo largo de la semana, y que pues irónicamente hizo caer el precio, estimado, después de tener un máximo no visto desde mayo, pues se cayó el precio hasta llegar incluso a los $43,000, una caída muy abrupta. Sí, mi estimado, perdón que no entre de lleno al tema. Hubo un comentario interesante que hiciste anteriormente de GBM y de la innovación. GBM se rumora muy fuertemente que va a empezar a permitir a sus usuarios comprar acciones fraccionadas, partes de acciones. Yo solo les puedo decir, tengan cuidado, no que GBM les vaya a robar, pero chequen que sea realmente lo que buscan. Ya había formas de conseguir parte de acciones de manera indirecta por medio de fondos, ETFs, entonces pudiera ser que sea mejor para el inversionista que nos está escuchando comprar un producto como un fondo o un ETF que una acción fraccionada. Entonces, ojo con eso, revisen bien sus estrategias que quieren y por justamente no caer en estas sobrevaluaciones de invertir una fracción de Netflix, una fracción de Tesla, y entonces todo ahí, en vez de poder haber hecho una inversión inteligente en fondos, ETFs, que te dan exposición a estas acciones interesantes, famosas, pero sin todo el riesgo. Entonces, ahí chequelo. Ahora sí, entrando a lo de El Salvador, a lo de las criptomonedas, sí, estimado, a diferencia de lo que esperábamos,
el precio cae y cae abruptamente, bueno, no abruptamente para hacer Bitcoin, no, pero sí un golpe fuerte, estimado, de 10% cuando esto sale. Es bastante interesante porque se supondría que la demanda aumentó y la oferta no aumenta, entonces esto debería subir el precio. Sin embargo, pues creo que hay algo que el mercado había descontado, y entonces le pega. Y como dices ahí, están en esta transición, pues yo creo que es una transición muy interesante, porque aquellas empresas internacionales que ya están en El Salvador y que tienen que recibir bitcoins, yo creo que va a ser la punta de flecha que les va a abrir camino para en otras partes del mundo estas grandes empresas empiezan a aceptar Bitcoin, porque dicen, bueno, ya lo acepto en El Salvador, ¿por qué no en Estados Unidos? ¿Por qué no en Europa? ¿Por qué no en México? ¿Por qué no en otros países? ¿Por qué solo me quedo en esto? Entonces, también va a ser este experimento obligatorio para estas grandes empresas, ver cómo les va con esta parte, y de ahí ver si ya con eso lo expanden, y ahora sí la adopción del Bitcoin se vuelve mundial, estimado. O sea, creo que por ese lado El Salvador tomó una buena decisión interesante, sin embargo arriesgada, no lo vamos a negar ni a quitar, pero pudiera ser que El Salvador pase a la historia como el país que le abrió el camino al Bitcoin, si es que esto se convierte en el dinero del futuro, estimado. Sí, eso que acabas de comentar lo comparto contigo, este momento histórico, que sea como sea, El Salvador va a pasar a la historia como este primer país en el que acoge al Bitcoin como no solamente como aceptándolo como una unidad de cambio, sino como su propia moneda de curso legal. O sea, lo adopta prácticamente, no solamente acepta y reconoce que el Bitcoin tiene un valor, sino que lo adopta como un método de pago, una moneda de cambio en este país. Y su presidente, seguramente con estas ideas innovadoras, pues ha tenido un tino muy interesante, y se está ya incluso analizando el impacto que va a tener en las remesas, porque muchos salvadoreños que están en los Estados Unidos obviamente enviaban sus remesas en dólares, y las comisiones pues obviamente eran altas, y estas empresas que se dedicaban a este giro pues van a peligrar. Yo ahí pensaría que esta caída abrupta, bueno, que no fue tan abrupta, bien lo dices tú, para el mundo Bitcoin, el mundo cripto no fue tan abrupta, bueno, una caída que sí fue significativa y fue de golpe y fue en instantes, pues pareciera que hay un enojo por parte de los sectores que están interesados en que esto no surja, pues para que el precio se vea afectado, denigrarlo, pero ya hemos visto que aún así no ha sido posible. Incluso ni China, que prohibió el Bitcoin, que prohibió el minado para colocar el criptoyuan dentro de sus dentro del top de sus monedas, para poder poco a poco ir desplazando el papel moneda, ni siquiera eso pudo tumbar totalmente al Bitcoin. Lo hemos visto recuperarse, y creo que va a llegar un momento en el que los grandes corporativos van a tener que aceptar que se tiene que vivir con el Bitcoin. Habrá países que no lo reconozcan, habrá otros que sí, habrá otros que lo regulen, pero lo que más me llamó la atención, y es que algo muy interesante, estimado, es haber visto la publicidad de McDonald's o Burger King, no recuerdo cualquier de estas dos empresas, con su publicidad en El Salvador de que puedes pagar ya con Bitcoin tu hamburguesa. Entonces me llama mucho la atención, porque empresas transnacionales que se ubican dentro de este territorio ya están entrando a este ritmo, porque saben que en ese territorio pues es prácticamente una realidad del Bitcoin, es legal. Entonces vamos a comenzar a ver en escenarios de este tipo en otros países, seguramente. Sí, se rumora que Panamá va por ese mismo camino, no sabemos cuánto dure, pero cuando otros países comiencen a tener estas acciones, seguramente vamos a ver esta adopción cada vez más cercana a la realidad. Hablábamos hace una semana sobre Mastercard y cómo está comenzando a tener un acercamiento con criptomonedas para su red de pagos. Entonces es algo que es innegable, que llegó para quedarse, estimado, y va a ser muy difícil que se pueda desplazar, porque si una potencia como China no lo logró, no creo que pueda hacerlo algún otro grupo de poder, estimado. Concuerdo totalmente contigo, estimado. Creo que
El Salvador permitir dar ese cambio que esperábamos, esa confianza, ese experimento a nivel mundial. Alguien se animó. Vamos a ver qué pasa. Sin embargo, creo que es la punta de flecha para el Bitcoin, y si no, pues yo creo que ya definitivamente hasta aquí va a llegar, estimado. Eso es lo que yo preveo con El Salvador. O si le abre camino, o ya simplemente el Bitcoin nos demostró que no puede, estimado. Así, estimado, habrá que esperar algunos meses para ver cómo se reacciona con esto, cómo se tiene una nueva visión de lo que está pasando. Por ahora es algo nuevo, es algo que está viviendo este país, está viviendo esta transición. Incluso hubo hasta protestas en El Salvador por esta nueva entrada en vigor de la aceptación del Bitcoin. Habrá que esperar, habrá que darle su tiempo, y también habrá que ver cómo cambia la vida de muchos salvadoreños cuando de repente el precio estalle y se dispare, como muchos analistas creen que finalizará el año incluso hasta en $100,000. Entonces habrá que ver cómo todo esto cambia la vida y cambia también la economía de un país que vemos que está pues prácticamente es un país en desarrollo, está en una zona del planeta que pues prácticamente no lo conocíamos, no se hizo tan famoso hasta que se empezó a hablar de Bitcoin y El Salvador. Así que lo veremos aquí, estimado, y seguramente estas noticias las daremos dando. Aquí hablamos sobre esto antes de que pasara. Seguramente cuando sucedan más, lo seguiremos hablando aquí en el programa, estimado. Así es, estimado, lo seguiremos informando y diciendo la actualidad de los negocios a nivel mundial, estimado. Así es, estimado Rodrigo, pues llegamos a la parte final del programa. Estimado Rodrigo, te agradezco que hayas estado con nosotros como siempre aquí para Radio Nicolaita en Encuentro de Negocios. Muchas gracias por la invitación, mi estimado Brian. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Yo soy Brian Ramírez y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.